Hola, señor Yalivares, qué gusto compartir este tiempo con usted. Muy buen programa hizo como corresponde y acá estamos nosotros en la continuidad con mucha información y con un eje que vamos a abordar en instantes, porque ahora es increíble, ¿no? La narrativa acá o de los violentos, porque bueno, no todos los casos son violentos, los que vimos obviamente en su gran mayoría son grupos peronistas, dicen que el gobierno provoca la violencia, ¿viste? Es un nuevo método para explicar que uno no puede ir, qué sé yo... Es decir, no se puede hacer campaña. Sí, o no puedes ir a Loma de Zamora, o qué sé yo, ¿viste? Es casi como decir, che, mirá, si se vistió así, justifiquemos no sé cuánto. O sea, es ponerme la camiseta de River e ir a la Bombonera. Sí, yo diría que ahí es distinto, porque vos vas a la Bombonera. Tienes razón. Y esto, digamos, perdón, no es la Bombonera Loma de Zamora. Es verdad, es verdad. Entonces... ¿Viste cuando se dice, che, pero cómo se viste? ¿Viste? Más bien en ese ¿viste? Comprendo el concepto. De justificar los actos violentos, porque supuestamente es el territorio de ellos, ¿viste? Claro. Entonces, si vienen a provocar, pero pará, ¿por qué? Si se supone que Kicillof puede hacer campaña en la Ciudad de Buenos Aires, si quisiera o tuviese pretensiones nacionales, y lo mismo diríamos, si le tiran piedra, que está muy mal, es decir... Los hechos violentos o tirar piedras no están bien de acuerdo al interés personal o la conexión o la empatía o la afinidad o el fanatismo que uno pueda tener. Porque si no, trastocamos lo que está mal. ¿Viste? El límite es lo legal. Tirar piedra, ¿es legal? No. ¿Está penado? Sí. Bueno, el límite es ese. Entonces... Para entender cuál sería el beneficio, si se quiere, para aquellos que remarcan lo que decís vos, miren... El conurbano bonaerense es territorio peronista, no vengan a hacer campaña, no quieran provocarnos. ¿A quién les sirve esto, Hugo? ¿Por qué? Primero tenés una apatía, tenés quizás una gente que tiene un voto blando y que quizás ve toda esta violencia y dice, ¿sabes qué? Ni voy a votar, no tengo por qué ir en medio de esta violencia, que se maten entre ellos, dicen algunos. O directamente esto beneficia, todo lo contrario, a quizás esa oposición que quiere decir, bueno, ¿por qué no puedo hacer campaña? En ese terruño, como decís vos. ¿Cómo lo ves? Yo creo que las interpretaciones pueden ser múltiples y después veremos cómo impacta esto, lo de Españolo. El impacto, viste, es como la cultura, tarda un tiempo, la gente no reconoce, no es como el minuto a minuto del rating, por ejemplo, ¿no? Que se supone que está relacionado con los efectos de lo que nosotros decimos, ¿no? Y las audiencias, que me parece que esa es una forma de medir, esta es distinta, atraviesa más un tejido cultural, las creencias, lo que pasa con un grupo de pertenencia de una persona. Ahora, está claro esto, ¿no? Vamos a lo puntual. Sí. Martín Paz es un barra... Diego Martín Paz es un barra que creo que estuvo detenido, demorado, y mirá lo que decía sobre lo que pasó el otro día, ¿no? Para atar esto a lo que ya dijo Termín y entender entonces cuál es esta narrativa. El presidente y Sebastián Pareja insultaban a la gente. ¿Quiere que lo reciban con flores? Primero, si insultaban a la gente, está mal. También lo decimos, ¿no? Sí, porque obvio. los insultos... Ahora, ¿es lo mismo insultar que tirar una piedra? No, no es lo mismo. Por supuesto, los dos pueden producir daño. El insulto puede producir lo que llama un daño psicológico. Bueno, habrá que analizarlo más en ese contexto de las ciencias sociales o de los peritos que puedan analizarlo. Una puteada en una cancha, qué sé yo, es parte a veces de la cultura y también de la cultura política. ¿Que está bien? No, tampoco está bien. Ahora, tirar una piedra te mata la piedra. Sí, obvio. Una piedra te saca un ojo, una piedra te produce una lesión, por eso está penado y por eso hay una escala de delitos. La justificación de que fueron al lugar donde ellos mandan es, che, mirá que acá manda nuestra mafia, ¿eh? Esto está controlado, es un territorio controlado por... ¿Viste? Me hace pensar en esto. Y mirá lo que dijo Termín, para entenderlo, ¿no? Intendente de Loma de Zamora. Ahí está, mirá. Nosotros le pedimos con toda la responsabilidad y la buena onda del mundo a toda la gente de Lomas que no vaya a ese lugar que era donde iban a estar para evitar cualquier tipo de incidente. Pero también, ¿con qué cara yo le puedo pedir a la mamá de un chico discapacitado que no proteste? Flaco, quisieron cortar la PRI Irigoyen. Es como hacer un acto en la 9 de julio en el Obelisco, un día de semana, sin, digamos, con miles de autos pasando, con mucha gente que había ahí a los costados repudiándolo. ¿Qué esperaban que pase
ir por Pavón como si fuese el carnaval de Gualeguaychú, saludando a la gente que los salude, ¿realmente están tan disociados de la realidad? ¿O buscaron otra cosa, que es lo que me preocupa? ¿Cuál era el plan? ¿Putear a la gente que estaba al costado? Porque eso es lo que se ve. La caravana duró 4 minutos, pero lo que se ve en esos videitos es que iba Milei y Espert puteando gente. Lo primero es la recomendación de no ir al lugar. No ir porque ahí mandamos nosotros. Lo dice de algún modo. Después, lo que señala es la gravedad de alguien que él no puede frenar. Por supuesto, tampoco tiene la autoridad sobre la gente. Sí. Pero no es lo mismo el insulto que la piedra. Y este es el gran problema. Confundir el insulto, la protesta con la piedra es no entender, y sobre todo para un intendente, es no entender la diferencia desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista de la lógica, del lenguaje, de lo elemental que alguien tiene que entender para comprender las consecuencias de los actos, ¿no? Mariano, vos tenías datos sobre Paz, ¿no? Que fue el barra que recién o los señalados. Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Los detenidos o los señalados, que es básicamente saber o entender quiénes estuvieron detrás de estos barra bravas. Diego Paz es alguien muy conocido en la política y en las canchas de la zona sur del Gran Buenos Aires. Es de la barra disidente de Arsenal y también va mucho a la cancha de Racing. Entre las barras en general llega a haber algún tipo de relación, sobre todo para armar algunos negocios. Y en este caso puntual están viendo la justicia si hubo atrás algún entramado político para llevar a esta gente a romper la caravana. Ahora, también es verdad que si vos cortás o haces una caravana el 9 de julio, puede haber algún insulto, puede haber alguna gente disconforme, pero no va a haber un piedrazo o un cascotazo apuntado a la cabeza de alguien, bueno, o al presidente de la nación, punto, ¿no? O sea, acá empezamos a analizar cuestiones elementales. Primero, ¿tienen la comprensión, la real comprensión de lo que pasó? Una persona como Termín, que es un jefe comunal, ¿comprende que lo que está diciendo es una barbaridad o no lo logra comprender? Porque nos preguntamos esto, con todo respeto, nos preguntamos si él está entendiendo que una cosa es insultar y nadie dice que aplaudan al presidente, porque la gente puede decir lo que quiera. Claro. Incluso el insulto, como decimos, ponemos a las canchas como ejemplo, no son ejemplo de nada y un insulto no está bueno en ninguno de los casos. Y lo hemos remarcado una otra vez. Otra cosa son las piedras y otra cosa son los barras metidos ahí. Si me permitís, porque quiero sumar un argumento. Ahí estamos viendo las imágenes de la caravana, porque ahí es donde llega a la esquina, ahí es donde escapan. Sí. Cuando Termín dice, estaban puteando a la gente. Yo, por lo pronto, en todos los videos que veo, es Espert saludando, el presidente también. No veo el insulto. No sé, ¿ustedes lo vieron? Porque por ahí yo estoy equivocado. Le contestó a alguien que cuando pasa le grita que ustedes son unos chorros y el presidente le contestó los chorros están del lado de ustedes. No, pero ese es un video, perdón. Bueno. Está bien lo que marca Mariano, pero ese video no es ahí. Ese video no es ahí, ¿eh? Ese video, como decís vos, es cuando comienza la caravana, creo que a 500, 600 metros de ahí. Igual la caravana duró 4 minutos, lo quiero remarcar yo quizás. Sí, Mariano, pero los incidentes se dan en esa esquina. No, sin duda, si los estaban esperando o no, no se sabe. Evidentemente sí los estaban esperando. Hay gente que en general se movilizó. Nadie sabe si hay un puntero político o un referente político para hacerlo. En la municipalidad que te dicen cerca de Termín, y además también de los intendentes, la verdad que están muy enojados los intendentes. ¿Por qué? Porque esto es una manera de salir de lo que le genera un gran daño al gobierno, que es el caso obviamente de las escuchas de Diego Españolo. Claro. Eso estaba en centro de escena. Milei ni siquiera hacía referencia a eso y de repente encuentra una salida a una semana, a 9 días de las elecciones, victimizándose con razón, porque le tiraron un piedrazo y ese piedrazo, si le pegaba en la cabeza, lo podría haber matado. ¿Es un atentado? Obvio que es un atentado. Pero claro, por eso marcamos la diferencia, por eso tiene que quedar claro también para la gente. Después, cómo lo interpreten, cómo repercute en la política, veremos. Lo que desnuda esto es el escenario real de jefes comunales, de barra, que actúan livianamente y que dicen, bueno, estaban provocando. O sea que la nueva narrativa frente a la semana violenta en cada uno de los casos es vinieron a provocar. Es decir, que si alguien usó una pollera demasiado corta, digamos, se expuso y estuvo sugiriendo que tienen que hacer lo que sabemos que también es cierto, Hugo. Entonces, también, sí. Esto es lo que tenemos que poner sobre la mesa a esta altura. No, también es cierto que nosotros, me imagino, cada uno obviamente con el énfasis que quiera,
También es cierto que no está bien estar todo el día insultando, no está bien estar todo el día pero de alguna manera disintiendo a los gritos con la gente que uno cree que no comparte lo que dice. Y eso el presidente mismo ha tomado nota, porque en las redes sociales, y acá en La Nación Más lo hemos remarcado varias veces, el presidente le aconsejaron, que fue Santiago Caputo, le dijo, mirá los comentarios, sin lugar a dudas el referente, el protagonista de redes sociales sigue siendo Javier Milei, pero ya los comentarios empieza a cansar el tema del insulto. Por eso Milei hace 2 semanas dijo voy a dejar de insultar. Exacto. Claro. Vamos a escuchar a Kicillof sobre este tema, a ver qué decía. A ver. Me parece que fue algo mal diseñado, en un mal momento y desafortunado si terminó de esta manera. A Matanza fue de incógnito. Sí. A sacarse una foto, también duró unos minutos. Bueno, se ve que ellos tienen alguna sensibilidad de cosas que pueden ocurrir, pero que ahora, en lugar de tenerla en cuenta, y de nuevo, que esto no se tome como una defensa de alguien que tiró un piedrazo, hay un detenido, nosotros vamos a actuar con seriedad con respecto a esto, porque no está bien que el presidente corra ningún tipo de riesgo, pero bueno, cuídenlo, no lo pongan, no lo expongan. Milei, no vayas a insultar a lugares. También estas cosas van teniendo consecuencias. Si esto quería distraer o llevarse la agenda, como algunos dicen, no lo sé, no lo van a conseguir. Le digo al presidente, si quiere hacer actos en la provincia, si quiere hacer caravana, bueno, el gobierno de la provincia va a tratar de que no le ocurran estas cosas, pero tiene que ayudar. Ahí tenés, ¿no? Esta es la explicación, Mariano, sí, esta es la explicación, Jan, este es el problema que tenemos, ¿no? La idea de que la violencia es justificable o en una de esas no se puede ir a un lugar porque ese lugar le pertenece a otro. Es que tomo lo último que dice Kicillof, que dice, nosotros lo queremos cuidar, que nos avisen. La caravana estaba avisada, perdón. Estaba avisado, por todos lados decía que el presidente iba a ir a Loma de Zamora. Y ahí policía de la provincia, al menos vi 2, 3 agentes. Claro. Si eso es cuidar al presidente, porque dice el presidente, no lo expongan. O si se quiere, nosotros lo ayudamos. Ahí no sé cuánto lo ayudaron. Yo te digo que la Argentina tiene un problema de violencia que, por supuesto, no nos remite necesariamente a lo que pasó en los años de la dictadura, en los 70 y a comienzos de los 80, pero siempre ese germen está. Y si no, mirá lo que pasó con los hinchas de Independiente y con la Barrazada frente, digamos, la crueldad frente a la Universidad de Chile, que ahora provoca que se suspendan tours a Chile. Lo hablábamos recién, sí. Lo que hablabas vos recién, porque probablemente muchos chilenos, no sé, ataquen a los Dicen que se unieron para atacar a los argentinos en solidaridad con los de UDE Chile. Bueno, y el Ministerio de Seguridad, y Paula Rossi le doy la bienvenida con ese tema, acaba de expresarse para prohibirle la entrada de por vida a uno de los líderes, de los dueños de Avellaneda, uno de los líderes de la barra Independiente, que fue identificado a propósito de las acciones demenciales que hicieron allí en Avellaneda. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo vamos? ¿Cómo andás, Hugo? ¿Todo bien? Muy bien. Sí, bueno, esta fue una de las notificaciones que hizo el Ministerio de Seguridad en el día de hoy, teniendo en cuenta lo que pasó en Avellaneda, en este partido del que tanto hemos hablado, ¿no? Es una de las medidas que tomó Patricia Bullrich, la de impedir este ingreso. Exactamente. El día de hoy. Bueno, después lo desarrollamos. Martín Rodríguez Yebra está en la redacción de La Nación. Gracias, Jan Libares. Buen programa, los quedo. Muchas gracias, lo sigo viendo. Gracias. Hola, Martín, buenas tardes. Buenas tardes, Hugo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Preocupado, ¿no?, por el tema de los hechos violentos que se suscitan en las manifestaciones de los últimos días. Sí, es una situación preocupante porque, bueno, lo lógico sería que en un proceso electoral todas las expresiones políticas puedan tener la oportunidad de contactar con sus potenciales votantes y hacer los actos que correspondan, dar sus opiniones y que no tengamos este tipo de situaciones. Fue muy grave lo que pasó en Lomas de Zamora. La discusión va a ser muy larga de quién tiene la responsabilidad o no. La cuestión es que se puso al presidente en peligro, se lo expuso a una situación que no parecía estar lo suficientemente custodiado, cuidada, como para que nada menos que el presidente pudiera transcurrir sin peligro. Después lo que pasó en Corrientes creo que es un reflejo de ese acto del día anterior, porque
ahí no vimos una agresión directa contra los funcionarios, sino lo que parece que también fue un caos de movimiento descontrolado en una zona con muchísima gente, que me parece a mí que a partir de lo que había ocurrido el día anterior, por seguridad se decidió preservar a Karina Milei y a Martín Menem de seguir expuestos a la gente que se acercaba, que no sabía lo que iba a pasar. Después hay violencia posterior, bueno, situaciones que esperemos que no se repitan. Claro, seguramente te leeremos el domingo con un análisis más general y pormenorizado de todo lo que ha pasado, pero viste que del lado opositor casi que están justificando el hecho de que la provocación de la violencia la produce el gobierno yendo al territorio. ¿Qué ves inicialmente en este caso? No, yo creo que todo el mundo tiene derecho a poder ir a cualquier territorio, no hay zonas que tengan dueños. Sí creo que, o sea, me parece que no es un argumento decir que tiene que tener cuidado de ir o no ir a un lugar. Sí que el operativo en el que se mueve un presidente, y este era el caso, tiene que estar lo suficientemente bien organizado como para que no haya riesgo de que ocurran este tipo de cosas. O sea, no es necesariamente echarle la culpa a uno o a otro. Claro. Sí, cuando se mueve el presidente tiene que haber un operativo profesional que impida que haya actos de violencia e incluso prevenirlo o modificarlos si lo que está viendo quien lleva a cargo ese operativo es la posibilidad de un incidente. Y yo creo que acá lo que a mí más me llama la atención es que había una manifestación en contra del presidente en la zona por donde iba a pasar la caravana y que quienes organizaban la seguridad no tuvieron la capacidad de prevenir que esa gente pudiera atacar a la camioneta donde pasaba la comitiva de la Libertad Avanza. Y esto no es decir que tenían derecho a tirar las piedras, sino que quienes cuidan al presidente tienen que evitar esas cosas. Igual, viste que en general todo esto que estamos hablando, que es grave, va atrás de un objetivo. El objetivo es el domingo que viene, no este, sino el próximo, ¿no? Que son las elecciones en la provincia de Buenos Aires, elecciones extraordinarias, como sabemos, la primera vez en la historia que vamos a tener una elección desdoblada. Hasta hace 3 semanas, no más, hace 3 semanas había un bando derrotado o que se veía derrotado y otro que se veía quizás triunfalista, que es todo lo revés de ahora. Antes quizás era la Libertad Avanza que ganaba y el peronismo kirchnerista que veía como que iba a perder. Quizá si sacaba una buena elección en la tercera sección electoral, quizá la peleaban. Hoy da la sensación que el viento hace 3 semanas empezó a variar. El viento viró y ya sopla desde otro lado. Vos tenés esa misma sensación dando a entender esto y sobre todo por errores no forzados, quizás una maestría, yo diría, de errores del gobierno de cómo perder una elección, porque hace 3 semanas, repito, la Libertad Avanza probablemente iba a ser la gran triunfalista. ¿Qué pensás, Martín? En la provincia de Buenos Aires. Sí, el gobierno empezó a tener traspiés económicos, o sea, los resultados de su política económica empezaron a repercutir en el electorado y eso empezó a horadar la imagen del presidente y las posibilidades electorales del gobierno ligeramente en agosto, un poquito en julio, un poquito en agosto, pero el caso de los audios de Españolo conocidos la semana pasada me parece que es un golpe muy fuerte para el prestigio del presidente, de su hermana y de todo el armado de la Libertad Avanza, que pone en riesgo esta elección. Como coincido con vos en que si ahora pareciera que el favoritismo de la elección específicamente de septiembre, hablamos, está del lado del peronismo, no es tanto por los méritos que ha hecho esta alianza Fuerza Patria, donde siguen todos peleados, que en el momento en el que su rival, que es Milei, está atravesando su peor crisis, Máximo Kirchner sale a decir que Axel Kicillof no invierte en Quilmes porque gobierna la cámpora. Ahí te das cuenta que,
es un poco este escenario que veníamos hablando hace tiempo de que Milei está solo en la cancha. Claro. Y que ganar o perder depende mucho de cómo administra sus errores. Bueno, le han tocado todas juntas, se han acumulado entre errores y situaciones que dejan muy mal parado al gobierno. Se ha configurado un escenario en el que hoy, coincido con vos, es el favoritismo está del otro lado. Y eso te lo revela, el discurso. El discurso del presidente, ¿no? El presidente está diciendo públicamente que puede perder en septiembre, pero que después lo va a revertir en octubre. Ya cuando alguien admite esa posición. Dale. No, Martín, terminá, ¿eh? Yo solo Dale. No, yo solo quería decirte, con respecto a esto que estás hablando, que hoy una fuente del gobierno me decía que hay encuestas que llegaron y que están 8 puntos abajo en la provincia de Buenos Aires. Entre 5 te quería preguntar, claro, lo que te quería preguntar es, en un momento el gobierno decía, bueno, no hay problema si teñimos toda la provincia de violeta, la tercera sección entiendo que nunca el gobierno pensó que la podía llegar a ganar, pero sí hacer una buena performance en el resto de la provincia. Ahora dicen que están bastante abajo con respecto al peronismo. Ahora, lo que yo me pregunto ¿es una cuestión para bajar un poco la expectativa que se había generado con Milei diciendo, bueno, la libertad arrasa, vamos a arrasar en esta elección la provincia de Buenos Aires, tratando de calmar eso? Porque si vos decís, estoy 8 puntos abajo y finalmente la elección termina y no estás 8 puntos abajo, por más de que pierdas, decís, bueno, hice una performance mejor de lo que venía, o porque el gobierno realmente está viendo que hay una cantidad de votos que no le van a ir a los candidatos violeta en este caso. Si es estrategia, te diría que es muy inteligente porque es lo que en general se recomienda hacer a los partidos políticos cuando están yendo a una elección reñida, sobre todo el que está en el poder, es vamos a setear expectativas a la baja y después festejamos con la sorpresa. Ahora, si el resultado fuera 8 puntos abajo, como vos estás comentando, que te decían, es un pésimo resultado muy difícil de enmascarar. Claro. El gobierno sigue con la expectativa de poder tener un resultado que incluso si fuera una derrota, sea vendible como un triunfo o como un empate. ¿Y cómo podría ser eso? Si gana la mayoría de las circunscripciones y si consigue más bancas que el peronismo, digamos, que el oficialismo bonaerense, que es algo que es posible por la forma en que se combinan estas elecciones. Hoy ese resultado, si fuera 8% la diferencia, es un resultado inalcanzable, incluso que dejaría muy expuesto al gobierno que cuando empezó la campaña entre junio y julio decía que iba a terminar 7-1 en las 8 circunscripciones que se divide la provincia. Claro. Hoy ese 7-1 ya parece más improbable. Vamos a ver si el gobierno es capaz de acercarse en votos generales al peronismo y si fuera el caso de una derrota, que esa derrota no esté por debajo, no sea más grande que de 3 o 4 puntos, que es lo que pareciera ser un resultado que el gobierno firmaría hoy. Claro, decían que una de las cuestiones era vinculada a cuánta gente va a ir a votar, que puede ser un récord de baja participación. Claro. Eso es lo que el gobierno está analizando. Espanta, ¿no? Claro. Y dicen que cómo esté el clima en el conurbano finalmente va a terminar determinando cuánta es la diferencia entre uno y otro partido de cara a esa elección, a la que le queda re poco y pareciera que no falta tampoco en cuanto a términos de cómo se está llevando adelante la campaña. Como ya termina y fue muy corta. Y además también el tema de si la violencia es una salida para Milei. Es difícil decirlo, porque parece como una estamos salida hablando. Para Milei, decís. Y claro, porque él se victimiza, él puede lograr sacar del centro de la escena el tema de las escuchas con esto. Y un poco sí, pero... No digo que esto impacte en el resultado. Esto es lo que leen, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Hoy hablé con un ministro muy importante que está hoy, que estuvo recorriendo por Kicillof la provincia de Buenos Aires, y me remarcaba eso. Nosotros lo que estamos haciendo es darle la posibilidad a Milei que se escape del problema de las escuchas por el tema de la violencia. Y repito, hay un tema que acá lo hablamos mucho. Dicen, che, si te va bien económicamente, no importa lo que hagas con la corrupción. No, el votante de Milei, como el votante de Macri, nacional sobre todo, ¿no? El votante es mucho más susceptible a estos temas que el votante del conurbano del pinonismo kirchnerista. Basta recordar a Barrio Nuevo, ¿no? Que decía Martín, si dejamos de robar 20 dijo 20 años, 10 años, no me acuerdo. 2 años. 2 años, perdón, no, ni siquiera 20 ni 10. Sí, yo coincido con que le pega un poco más al votante de Milei, pero tampoco el votante duro de Milei
creo que sea tan susceptible al tema de la corrupción. Sí, quizás ese voto que se le fue añadiendo al voto duro de Milei, el voto que provenía del PRO, si querés, o de alguna parte del radicalismo, ese sí es más susceptible. De todos modos, el tema de la violencia, que coincido, por un momento al gobierno le permite refrescar la agenda, si querés, a pesar de que fue accidental, o creo yo que no fue buscado por el gobierno, evidentemente. También, si se repitiera, la señal que transmitís es delicada, ¿no? O sea, claro. La señal de un gobierno que no puede pisar la calle porque tiene un repudio es una señal negativa para cualquier gobernante, con lo cual creo que hay que sopesar esas dos variables. La sensación es que la narrativa política ha bajado y ha crecido esta incertidumbre y algunos rasgos de violencia, sobre todo con el impacto del caso Españolo. Hay allanamientos, vamos a contar en instantes, pero sobre todo, Paula, y es lo último que quiero preguntarte, Martín, aprovechando que estás con nosotros, es cómo esto está impactando desde el punto de vista político. Pero, ¿qué sabemos, Paula, sobre el